¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El otro día estaba navegando por Facebook, navegando por internet y me encontré con algo bastante curioso, bastante interesante y me recordó a algo que me sucedió en el bachillerato. La historia de los apellidos. Y verán, en bachillerato un profesor nos encargó de investigar cuál era la historia de los apellidos porque quería comentarla en clase. La investigué yo. No había tocado el tema durante un largo tiempo y después de eso me encuentro con esa publicación y pensé, ¿por qué no hacer un video sobre de dónde vienen nuestros apellidos? Y es que a día de hoy es bastante común nombrar a una persona, al menos aquí en México, por su nombre y sus dos apellidos, paterno y materno. Pero esto no siempre fue así y no es igual a lo largo de todo el mundo. Entonces creo que es un video bastante interesante que les puede llamar la atención a muchas personas. Si es de tu agrado, quédate en este video y apóyame con un like, y si no, bueno, gracias por venir. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Recuerda que puedes activar la campanita de notificaciones y les voy a dejar mis redes sociales aquí abajo para que me sigan en ellas y también se enteren de cuando voy a subir un nuevo video. Así que sin más, comencemos. Y amigos, es algo bastante interesante pensar que en un inicio las personas solamente eran llamadas por su nombre. Imagínate llamar solamente a una persona Pedro, o solamente llamar a una persona, no sé, José. Anteriormente no era necesario tener un apellido porque los pueblos eran demasiado pequeños. Pues bueno, cuando se empezaron a formar civilizaciones, los pueblos no eran demasiado grandes, entonces tú podías reconocer a una persona tan solo por su nombre. Entonces, conforme fueron creciendo las civilizaciones, por ahí de la Edad Media, fue necesario comenzar a distinguir a las personas con algo además de sus nombres. No solo llamarlas de una manera, sino agregar algo que los identificara. Puesto que posiblemente comenzaron a haber más Pedros, más Juan, bueno, probablemente no esos nombres, pero otros nombres, y fue necesario agregar algo que los distinguiera de los demás. Es aquí donde surgen, al menos en general, 4 tipos de apellidos diferentes. El primero de ellos son los apellidos toponímicos. Y bueno, ¿a qué se refiere esto de toponímicos? Estos son el tipo de apellidos que se le designaba a una persona por su lugar de origen. Es de ahí de donde surgen apellidos como Zaragoza, Valencia, Valenzuela, Barcelona, por ejemplo, que son nombres que a veces los escuchamos y decimos de apellidas como tal ciudad o como tal país, y es que depende de la región donde nacieran, pudo haber sido un pueblo, una aldea, una región, un país, se les asignaba este apellido. Esto quiere decir que si te apellidas, por ejemplo, como una ciudad o un país muy conocido, probablemente, o más bien seguramente, alguno de tus antepasados es originario de ahí. El siguiente tipo de apellidos son los apellidos patronímicos, y estos son aquellos que se originan de un nombre propio, y esto se usaba para designar que alguien era tu hijo. Por ejemplo, tú te llamas Martín y tienes un hijo y le quieres poner un nombre, debe de llevar tu apellido, porque ya las civilizaciones crecieron y ya no es tan fácil identificar a alguien como únicamente Martín, o como únicamente, supongamos que quieres llamar a tu hijo Pedro, pero debe de llevar un apellido. Como tú te llamas Martín, para designar que él es tu hijo, entonces se apellidaría Martínez. Si tú te llamaras Álvaro y quieres llamar a tu hijo Pedro, como necesita un apellido, entonces él sería Pedro Álvarez, que quiere decir hijo de Álvaro. Y así con el resto de apellidos que vemos comúnmente, muchos de ellos posiblemente provienen de un nombre y únicamente se les agrega un sufijo o se les agrega un gentilicio, y de esta manera indican que eres el hijo de alguien más. Ok amigos, y sé que probablemente no estoy dando demasiados ejemplos, doy como 2 o 3 de cada tipo de apellido, pero es que la lista de apellidos obviamente es inmensa. Entonces, si me la pasara diciendo todos los apellidos por cada uno de ellos, pues nunca terminaría. De igual forma, si están interesados en conocer más, intentaré dejarles link en la descripción para que ustedes vean más tipos de apellidos de cada uno de ellos, y bueno, así ustedes los descubran por su propia cuenta. Y bueno, estamos llegando a los 2 últimos tipos de apellidos, y uno de los que más me llama la atención, o de los que más me gusta, son los apellidos por ocupación, y es porque me parecen bastante interesantes.
Y regresamos a la Edad Media. En esa época los oficios solían ser hereditarios, por lo tanto era bastante fácil y bastante común heredarle también junto con el oficio el apellido a una persona. ¿Por qué? Porque como tu hijo iba a dedicarse a lo mismo a lo que te ibas a dedicar tú, era común identificar a las personas por el tipo de oficio que realizaban. Es por ello que existen apellidos como Zapatero, como Herrera, y algo bastante interesante que encontré mientras investigaba, y es que apellidos en inglés también provienen de oficios. Por ejemplo, el apellido Smith, que bueno, yo creo que en Estados Unidos ha de haber cientos de miles de Smith, es lo que vendría siendo el equivalente a nuestro Herrera, porque si ustedes buscan en el traductor, Smith significa herrero. También en Alemania un apellido que creo que es pues relativamente común es Müller. Müller es un apellido que proviene de alguien que realizaba la profesión de molinero. Entonces, no solamente es a los apellidos hispanos, sino a lo largo de todo el mundo los apellidos provienen de distintas formas, y una de ellas es el oficio que realizabas. Y bueno amigos, ya para terminar, el último tipo de apellidos son aquellos que provienen por las características físicas, y es probablemente uno de los más graciosos porque habrán escuchado, no sé, en la secundaria, en el bachillerato, que se burla de alguien porque se llama pues, Chistoso, se apellida Chistoso, y muchas veces coincide que se llama Chistoso y se apellida Chistoso. Entonces, bueno, pobre niño, mucho bullying. El punto es que apellidos como Calvo, como Rojo, como Rosado, como Chaparro provienen de características físicas de una persona, y esto puede significar que tú o tus antepasados, más bien, tenían una característica que los distinguía mucho. Alguien que se apellida Calvo, probablemente en sus antepasados su familia era un linaje de personas que poseían calvicie, probablemente, o más bien seguramente. Alguien que se apellida Rosado probablemente tenía una característica física que lo hacía resaltar para darle ese apellido. Entonces, como les comenté, esos son dos de los que más me agradan porque pues son curiosos, son chistosos. Y bueno, la lista de apellidos de características físicas siguen y siguen, igual que con el resto de las demás. Ok amigos, y ya para terminar el video quiero mencionar algo que me parece bastante interesante y que probablemente les pueda llamar la atención. Comenzando por España, en 1505 un cardenal autoriza o empieza a ver para que todas las personas tengan un sistema de apellidos que es el que se viene llevando hasta el día de hoy. En un inicio, como lo comenté, no había apellidos, pero cuando empezó a verlos, igual que en Estados Unidos, solo había un apellido pues para distinguir a las personas. Con el tiempo, ahí por el siglo XIX, comenzaron a ver o se comenzó a realizar el sistema de doble apellido, y es ahí donde surge que el primer apellido que tienes es el del padre y el segundo apellido es el de la madre. Me parece bastante curioso que en un comienzo, antes de que se diera todo esto, las personas podían tener apellidos diferentes, es decir, si tú tenías un hermano, podía apellidarse diferente de como tú lo hacías, puesto que como solo había un apellido para cada uno, podía tomar el apellido de tu padre o podía tomar el apellido de tu madre. Entonces, pues era algo bastante curioso y también, digamos, desorganizado. Me parece interesante ver cómo se ha ido llevando todo esto hasta pues, lo que es el día de hoy. Por otro lado, y algo que también me parece interesante, y es que en Argentina, por ejemplo, solamente se permitía tener un apellido, igual que, bueno, en general. Con el tiempo después se fue dando lo de tener dos apellidos, pero en un comienzo solo se permitía tener el apellido paterno. Una vez que se permitió tener más de un apellido, se llegó al acuerdo de que fuera el apellido paterno y el apellido materno, es decir, el primer apellido del papá y el primer apellido pues, de la mamá. En un inicio se daba así, al menos en la mayoría de países hispanos. Con el tiempo, me parece que en 2017 o 2000 algo, se autorizó que si ambos padres estaban de acuerdo, los apellidos podían ser intercambiados. Entonces, bueno, evolucionamos de únicamente tener apellido paterno y materno en ese orden a poder intercambiar los apellidos o únicamente tener el apellido de la madre en su defecto.
Algo que me parece bastante interesante es que estamos viendo esto en general de los países hispanos, pero países como Brasil y Portugal tienen generalizado que primero vaya el apellido de la madre y después el apellido del padre. Algo que me parece bastante curioso. Por otro lado, y ya viendo un aspecto más internacional, en muchas partes del mundo, como en Estados Unidos, el apellido de la mujer cambia una vez que te casas. Por ejemplo, si tu esposo se apellida Smith y tú te apellidas Johnson, tu apellido pasaría a ser Smith. Por eso en Estados Unidos se acostumbra a decir, por ejemplo, señor y señora Smith, ya que la mujer pierde su apellido y es lo que ellos llaman apellido de soltera. Por eso en muchas películas o en muchas series o en muchos videoclips podrán ver que preguntan por el apellido de soltera de la madre de una persona, porque el apellido de soltero y el apellido de casado son diferentes, ya que la mujer adquiere el apellido de su esposo. Y ya para terminar este video, vamos a mencionar algo que me pareció realmente muy interesante y es el sistema de apellidos en Rusia. En Rusia, el nombre completo de una persona consta de su nombre de pila, el patronímico y el apellido. Algo curioso es que la mayoría de los apellidos en Rusia tienen origen patronímico, igual que probablemente en los países de habla hispana, como lo mencioné anteriormente. Como son de origen patronímico, lo que se hace, como por ejemplo aquí en México, es añadir un sufijo. Entonces, si te llamas Iván, se agrega un sufijo femenino o masculino para determinar el apellido de una persona. Por ejemplo, retomando el caso de Iván, suponiendo que tú te llamas Iván Petrovich Pavlov y tuvieras un hijo llamado Sergei y una hija llamada Irina, sus nombres completos serían Sergei Ivanovich Pavlov, que sería el nombre de pila, el nombre procediente, más bien el apellido proveniente del padre, con el sufijo Ivanovich Pavlov, y tu hijo se llamaría Irina Ivanova Pavlov. Y es porque en Rusia se acostumbra a distinguir los apellidos, los que son provenientes en general de un nombre propio, los patronímicos, con distintos sufijos para masculino y para femenino. Y hay un par de reglas más, un poquito extensas para ese tipo de apellidos, pero no vamos a entrar en detalles. Simplemente me pareció un dato bastante curioso cómo se forman los apellidos en Rusia y ver cuál es el contraste que hay en apellidos hispanos, apellidos a lo largo del mundo, y ver que es algo que, a pesar de que ahora lo vemos bastante común, anteriormente pues no era así. Y esto es porque probablemente no era necesario tener un sistema de apellidos. Como lo mencioné en un principio, era únicamente con el nombre y en base a eso todo el mundo te identificaba. Era como en esos pueblitos donde ya conoces a todas las personas. Pero actualmente ese sistema pues ha crecido bastante hasta el punto en el que llegamos a día de hoy. Y me parece bastante curioso saber de dónde proviene todo esto. Y también porque gracias a eso puedes saber posiblemente de dónde provienen tus antepasados. Si se llamaba como alguna ciudad, puedes saber que algún linaje de tu familia proviene de una ciudad en particular o de dónde se originó. Entonces es algo bastante curioso, bastante bonito. Y bueno, yo creo que con esto vamos a terminar el video. Espero que no se haya alargado mucho, no tome en cuenta el tiempo. Pero si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que todos mis videos te lleguen directamente a tu correo y así no te pierdas cuando subo un video nuevo. Si te gustó, apóyame con un like y compartiendo con tus amigos para que esto llegue a más personas y empecemos a crecer un poco más. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. Muy bueno.